Bueno, pues buenas noches, vamos a orar. Papá, gracias por este tiempo que podemos tener para estudiar tu palabra, para poder escuchar acerca de ti, acerca de tu Hijo y acerca de lo que tú exiges de nosotros. Dios, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, abierto y centrado en ti, que podamos hacer nuestras las verdades que tú nos muestras a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestra serie del estudio de este libro que se llama Lo que Jesús exige del mundo, que el autor es John Piper, si ya todos recuerdan, y pues si también recuerdan, pues es básicamente nada más una guía por los temas, y sí tomamos porciones de ahí, pero casi no se basa 100% en ese libro, solamente lo tomamos como una guía. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo la exigencia número 4 de este libro. Y la exigencia número 4 dice: crean en mí. ¿Okay? Entonces, si alguno de ustedes tiene trasfondo católico, tiene un hermano católico, tiene un primo católico, conocen a alguien que es católico, probablemente han escuchado acerca de las penitencias y acerca de todo lo que las personas tienen que hacer para poder obtener o ganar su salvación, ¿no? Recientemente he estado en un par de funerales católicos y hay una oración, un momento de oración específico en el que se repiten una serie de oraciones, y también se le conoce como los misterios, ¿no? Y se va leyendo un libro básicamente, y son oraciones, ¿no? La repetición y la abundancia de estas oraciones ayudan a que la persona, esta es la creencia católica, salga del purgatorio más rápido. Esa es la creencia católica. Uno, tener más personas que están orando por esa persona que falleció, que se encuentra en ese momento, en este estado, en el limbo, purgatorio, en este lugar intermedio, que no está ni en el cielo ni en el infierno, ¿no? Y al tener personas que están orando por esta persona que falleció, puede entonces entrar al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tierra, mientras estuvo viviendo, sus obras buenas no fueron lo suficientemente buenas para contrarrestar sus obras malas. Esa es la creencia de manera muy general. Y algunos quizá podrían decir que no es cierto, pero de manera general eso es lo que se cree. Si alguna vez han entrado a una iglesia católica y han visto a una persona que entra, no sé si han visto que van y tocan los pies de los santos, normalmente. O se persignan ahí justo enfrente del santo. Unas personas los tocan, otras personas los besan, ¿no? Y si no, cuando vayan, pongan atención. Esto lo hacen porque esto están ganando, es una forma en la que ellos creen que se está ganando gracia, ¿no? Se está obteniendo gracia a través de los diferentes sacramentos, a través del tocar reliquias, ¿no? Como mantos sagrados, el santo grial y este tipo de cosas que algunos que creen en la iglesia católica que sí son los reales de la época de Jesús, esos son los que se consideran ser sagrados y por lo tanto tienen mayor grado de gracia o obtienen una mayor gracia, igual que las obras. Entonces también, ¿cómo se beatifica una persona en la iglesia católica? O se hace santo, porque sus obras buenas excedieron por mucho sus obras malas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un católico cuando falla? Va, confiesa y hace penitencia, ¿no? Esa es la forma normal en la que es la creencia, ¿no? Ahora, esta creencia se ha metido muchos lados y muy sutilmente en muchos diferentes lugares, ¿no? Y seguramente han escuchado a alguien que dice: pero es una buena persona, ¿no? Esa frasecita: no, pero es que eres una buena persona, no, nunca le ha hecho nada malo a nadie, ¿no? O incluso personas creen eso de sí mismas, ¿no? No, es que nunca le he hecho nada malo a nadie, yo no sé por qué me está pasando esto, ¿no? Y ese tipo de frases que logramos escuchar, ¿no? Eso de: ay, pero no es tan malo. Entonces, ese tipo de frases se han colado en nuestra sociedad, son comunes de utilizar entre cristianos y no cristianos, y a veces pues podemos caer en ese error, ¿no? Pero la Biblia utiliza términos diferentes a estos y también ideas diferentes a estas. La palabra de Dios nos deja en claro que no hay personas buenas, no hay personas merecedoras.
y no existe, es que no es tan malo en la Biblia. Y es un pensamiento común que vemos en todos lados, pero la realidad de la Biblia, y por lo tanto nuestra realidad, es otra. Entonces, la palabra de Dios enseña, si nos puede pasar la primera diapositiva, por favor. Nos enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con su injusticia restringen la verdad. Ese es el diagnóstico, que no es nada favorable. ¿Cuál es el diagnóstico? Que la ira de Dios está sobre los hombres porque con su injusticia impiden la verdad porque han desobedecido a Dios. La siguiente. También dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue, cada uno por su camino, nos apartamos. Isaías 53:6, ahí están las citas. Ahí si quieren irlas checando. El siguiente, por favor. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y la siguiente. Estábamos muertos, ahí está. Estábamos muertos en nuestros delitos. Esta es solamente una porción. Entonces, el diagnóstico es este. Nadie es bueno. Nadie ha hecho lo suficiente para alcanzar la gloria de Dios. Todos hemos caído bajo maldición. Todos estamos bajo condenación. La ira de Dios está sobre cada persona que está en este estado que se está describiendo aquí. Eso incluye a todo el mundo. Entonces, hay una historia en el libro de Números, en Números 21, probablemente la han escuchado, es muy famosa. Una vez más, el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios. Dios, si recuerdan, los sacó de esclavitud de Egipto, los lleva al desierto y empiezan a estar en el desierto por bastante tiempo. El pueblo se empieza a quejar de la comida, todo el tiempo se estaba quejando de la comida, del agua, y dicen, estábamos mejor en Egipto, ¿no? Una y otra vez. Una de estas quejas lo podemos ver en Números 21, y el pueblo se queja en contra de Dios y en contra de Moisés, y Dios manda serpientes, dice abrasadoras, que les mordían, y a quienes mordían, morían. Entonces muchas personas murieron. El pueblo reconoce su pecado y le dice a Moisés que por favor interceda con Dios para que lo salve. Entonces Dios le da un mandato, una orden, le dice a Moisés, lo que vas a hacer es hacer una serpiente de bronce y la vas a poner sobre una vara. Todo aquel que se ha mordido, pero vea esa serpiente, vivirá. Entonces luego vamos y esa es más o menos la historia, y luego en la siguiente, por favor. En Juan 3:14, nos vincula esas historias y nos dice, aquí está hablando y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, la idea de la serpiente es que aquel que veía la serpiente estaba creyendo en esa serpiente para no morir. Y ahora se nos está diciendo en Juan que así como esa serpiente fue levantada, de igual forma Jesús sería levantado, y todo aquel que viera a Jesús, y la palabra que ocupa es que crea en Jesús, va a tener en él vida eterna. Eso es lo que se nos está diciendo. Y después, la siguiente, tenemos un versículo famosísimo, y quizá todos van a escuchar, o puede ser que no, pero bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La última parte es el versículo 36. Este es el contexto que se nos está dando en Juan 3, a partir de 14 y hasta el 18, y saltándonos hasta el versículo 36. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado este versículo, o lo hemos leído, o lo hemos visto en algún lugar, ¿no? Juan 3:16, algunos hasta tatuado lo tienen, ¿no? Entonces, y podemos entender lo que se nos está diciendo.
De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, nuevamente, ¿no? Lo que estamos viendo, que cree en Él, no se pierda, ¿no? Sino que el contrario, va a tener vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por Él. En versículo 18 otra vez, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, el opuesto, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree, nuevamente en el versículo 36 igual, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, esa es la exigencia, creer en Jesús. Esa es la exigencia, es lo que Jesús está exigiendo, que crean en Él. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué creer en Jesús? ¿No? Y si recuerdan, lo primerito de lo que vimos, es que la ira de Dios está sobre los que no obedecen a Dios, todavía permanece sobre ellos. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, la ira de Dios permanece. Y vemos que dice en el versículo 36 de Juan 3, sino que la ira de Dios permanece sobre él, sobre el que no obedece, el contrario al creer. Entonces, la forma de ser salvado de la ira de Dios es creyendo. Esa es la forma. Y básicamente lo que se nos está pidiendo es creer. Esa es la exigencia. Y parece quizá trivial y parece hasta fácil. Y esa es la exigencia que Jesús nos da. La siguiente, por favor. El propósito de por qué escribió Juan este libro. Y lo hemos escuchado quizá ya varias veces. Y dice que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, en el libro que está escribiendo Juan, que es pues, el Evangelio de Juan. Pero estas, las que sí están escritas, dice, se han escrito para que ustedes, ¿y el propósito cuál es? Crean en que Jesús es el Cristo. Ahora, si se dan cuenta, siempre viene Cristo después de creer. No dice, crean y ya. O no dice crean en ustedes mismos, no dice crean en los santos, no dice crean en sus propias fuerzas, crean en su plenitud, crean y sean positivos, ¿no? Si se dan cuenta, si desde el versículo 15 podemos empezar a ver, dice de Juan 3, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Nos está diciendo que creamos en ¿quién? Luego versículo 16, aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído. ¿Qué es en lo que no ha creído? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree, después en el versículo 36, en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, después de creer, siempre vamos a ver este acompañamiento. El que tiene fe en Jesús, el que cree en Jesús, el que está en Jesús. Siempre vamos a estar viendo. Entonces la creencia, el creer, no es simplemente creer por creer. Tiene un propósito, tiene una persona, tiene un objeto, tiene un quién. Y es en Jesús que nosotros debemos de creer. Ahora, para que podamos creer en Jesús, es necesario que dejemos de creer en muchas cosas. ¿Y en qué tenemos que dejar de creer? Debemos dejar de creer en nosotros mismos. Ese es el primero. Tienes que dejar de creer que tus buenas obras te van a salvar y que lo bueno que haces te va a salvar. Tienes que dejar de creer que el tener cierta pareja o cierta persona en tu vida es lo que necesitas. Tienes que dejar de creer que una mejor versión de ti mismo, es decir, tu futuro yo después, que es más fuerte o más esbelto o más musculoso, lo que quieran, que esa versión de ti mismo en el futuro es lo que necesitas. Tienes que dejar de creer en eso. Tienes que dejar de creer que asistiendo a la iglesia, únicamente por asistir a la iglesia, es lo que te va a salvar. Tienes que dejar de creer que no eres tan malo.
Tienes que dejar de creer que no eres tan mentiroso. Tienes que dejar de creer que en ti mismo hay esperanza. Tienes también que dejar de creer que si terminas cierto grado escolar vas a estar completo. Tienes que dejar de creer que cierto nivel económico, que tener cierto trabajo es lo que te va a dar plenitud. Y tienes que dejar de creer en todo eso y tienes que creer en Jesús. Dejamos de creer en nosotros mismos, dejamos de lado quiénes somos nosotros, todo lo que creemos que nos va a llenar, a ser plenos, a tener plenitud, y tenemos que quitarlo y tenemos que creer en Jesús. Ahora, ¿quién es este Jesús? ¿Y qué es lo que tenemos que creer de Él? Tenemos que creer que Jesús es el Verbo encarnado, Dios mismo hecho carne, que habitó entre nosotros. Tenemos que creer en el Jesús histórico, el Jesús que existió, que vivió, que pisó esta tierra, Jesús de Nazaret. Tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en su vida perfecta. Tenemos que creer en su sacrificio. Tenemos que creer en su amor, tenemos que creer en su perdón, creer en sus bondades, creer en sus promesas, creer en Él y vamos a hallar plenitud. Tenemos que creer en Él y vamos a hallar verdadero amor. Tenemos que creer en Él y vamos a encontrar perdón. Tenemos que creer que Él vivió la vida perfecta, que tú no puedes ni vas a poder vivir. Creer que Él recibió el castigo que tú merecías por tu pecado. Creer que en Él se encuentra la verdadera vida, la plenitud de la vida plena. Creer que en Él encontrarás el descanso que tu alma tanto necesita. Creer que no hay nadie más que pueda salvarte. Creer que resucitó de entre los muertos de manera real, física. Creer que Él es Dios. Y creer que en Él encontramos nuestra justicia, que es perfecta y es verdadera. Necesitamos depositar nuestra confianza en Él. Necesitamos creer que Él es todo lo que necesitamos. Unas citas que vienen del mismo libro, ahí vienen las páginas. 2 citas rápidas de John Piper. El creer en Jesús, dice, significa más que conocer cosas verídicas sobre su vida. Es decir, conocer hechos. Hay personas que conocen a Jesús histórico por quién fue, ¿no? Conocen hechos, conocen datos, dónde vivió, qué hizo, cómo caminó, quién es Él, de dónde salió, quién fue su mamá, papá, ¿no? Ellos en su entendimiento, cosas históricas de Él. Pero eso no es suficiente. No es suficiente creer, bueno, creo que Jesús enseñó aquí, hizo esto. No es suficiente solamente creer cosas que son ciertas de su vida, sino significa confiar en Él como una persona viviente, tal y como es. No creer únicamente en ese Jesús que vivió allá y ya se quedó y ya no existe, no, sino en un Jesús que es una persona viviente, tal y como es. Creer en Jesús incluye beber a Jesús como el agua de la vida que apaga la sed del alma. Es decir, significa saborear y sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros. Si recuerdan la historia de la mujer samaritana en Juan 4, Jesús va pasando y ve que se detiene en algún momento, manda a sus discípulos a que vayan al pueblo a que encuentren comida. Él se detiene, estaba cansado, se para en el pozo de Jacob y viene una mujer samaritana como eso del mediodía que viene a recolectar agua, lo cual quizá ya saben, era poco común para una mujer estar al mediodía, porque es la hora más caliente, ir a recolectar agua. Era algo un poco anormal, lo que nos dice que esta mujer probablemente no era bien vista o bien aceptada dentro del pueblo. Y después quizá nos enteramos por qué con su conversación con Jesús. Y tiene una larga conversación con Jesús en la que hablan acerca de dónde deberían adorar verdaderamente, hablan acerca de sus pecados de ella. Y Jesús le da palabras bien interesantes. Y Jesús le dice que Él tiene un agua, que si ella bebe de esa agua, ella no va a tener sed jamás. Y eso es de lo que nos está hablando aquí en John Piper, lo que está escribiendo. Jesús tiene un agua que si la tomamos, eso nos va a satisfacer, nos va a completar, lo podemos saborear, nos sentimos satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros. En Jeremías 2, cuando
está Dios hablándole al pueblo de Israel y les dice que han cavado para ellos mismos, al estar siendo idólatras, que han cavado y han buscado ellos mismos, han cavado, dice, cisternas, ¿no? Pozos, hoyos para retener agua. Pero estos hoyos que han cavado ellos, dice que están rotos. Y aunque le echen agua, esos hoyos nunca van a satisfacer. Y que lo han abandonado a Él, quien es la fuente de agua viva, por hacer esos hoyos. Y ese es lo que les está diciendo al pueblo de Israel. Y es básicamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando no queremos a Jesús, cuando lo dejamos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando no creemos en Jesús, lo que hacemos es intentamos cavar cosas para satisfacernos, cuando realmente estamos abandonando al agua, a la fuente de agua viva, ¿no? Y que fluye de ahí, que nos puede satisfacer y nos puede llenar. La siguiente, por favor. Esta es una cita de Sinclair Ferguson en el libro de Solo en Cristo, citando a Warfield. Dice: no es la fe, o sea, el creer, el confiar, lo que salva, sino la fe en Jesucristo. Y dice: en estricto rigor, ni siquiera es la fe en Cristo lo que salva, sino que es Cristo quien salva, mediante la fe. El poder salvador reside exclusivamente, no en el acto de la fe, o en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe. Es decir, lo que está diciendo es, o sea, no es creer por creer, no es creer en creer, no es tener fe en la fe, no es creer en cualquier otra cosa. O sea, el propósito no es la creencia, no es tu fe, el propósito es quién es el objeto de tu fe. Y Él es el que usa la creencia, el que usa la fe para salvarte. Es lo que nos está diciendo Warfield. Que muchas veces se pone tanto énfasis en el creer, ¿no? Y es que tienes que incrementar tu fe, tienes que creer más, tienes que esforzarte por creer más. Pero realmente debemos conocer más a nuestro Salvador. Debemos conocerlo más a Él, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder verlo como quién es Él, y eso nos va a ayudar a nosotros a creer. Además, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos da tanto el creer. Él nos va a ayudar a creer. Él nos va a dar ese don de poder creer, el don de la fe. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente, que tenemos que dejar de creer en nosotros mismos, tenemos que dejar de quitar eso de nuestra mente, quitar que en alguna situación, en quiénes somos, en las cosas que podemos hacer, en nuestras capacidades, y poner nuestra confianza y esperanza en Jesús. Recuerdo un amigo que estaba traduciendo la Biblia, creo que actualmente la sigue traduciendo, pero en ese momento estaban buscando palabras en el idioma en el que estaban traduciendo para poder definir confianza, fe, el creer. La palabra que ellos pudieran encontrar en el idioma que estaban traduciéndola era la misma palabra que se utilizaba cuando se clava un clavo o se pone una argolla en un muro y se cuelga una hamaca. Y uno, cuando se siente en esa hamaca, tiene la confianza, cree en que ese anillito lo va a mantener y lo va a sostener, ¿no? Entonces, creo que esa es una muy buena analogía de cómo funciona el creer. Ponemos nuestra confianza y creemos que Él nos va a sostener, que Él es el que nos va a mantener a flote. Y no es la hamaca, ¿no? Sino es el objeto de nuestra fe. Pues esa es la exigencia número 4 de parte de Jesús. Y pues vamos a ver. Papá, muchas gracias por el tiempo que nos das para poder escuchar tu palabra y poder pensar en ella, meditar en ella. Ayúdanos a dejar de poner nuestros ojos en nosotros mismos y ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos a dejar de creer en nosotros mismos, dejar de confiar en nuestras fuerzas y
depender completamente de ti, creer completamente en ti, porque tú eres quien nos llena, tú eres quien nos satisface, tú eres en quien encontramos verdadera vida, verdadera satisfacción de nuestra sed. Ayúdanos a poner nuestra confianza plenamente en ti, sea cual sea nuestra situación, Señor. El creer no es únicamente para aquellos que no han sido salvados, sino es para nosotros, que ya hemos sido salvados también. Necesitamos creer diariamente y creer que tú eres quien nos sustenta, que tú eres quien nos guarda, que nos mantiene. Gracias, Dios, por la salvación que nos has dado en Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.